Venga, decidme. Yo tengo preguntas con los temas de evaluación, ¿no? Que hemos estado viendo que hay background ponderado, que hay pseudoausencias, que hay ausencias, pero en realidad, según lo que nos has explicado ahora y tal, es toda la misma falsa, digamos, ¿no? Que estamos jugando contra cosas que no podemos testar, ¿no? Sí, en parte sí. ¿Se puede comparar, se puede saber cuál es mejor o cuál es peor? Si en realidad todo está en base a una hipótesis que es falso, porque no podemos saber en realidad si... Vamos a ver, si no hay ausencias, no hay ningún método de validación. O sea, tú haces un modelo y tú necesitas saber tus errores de comisión y tus errores de omisión. Es decir, dónde has metido la especie que no está y dónde te la da, te dice que está y sin embargo no está. O sea, tienes que tener los dos, no te queda otra. Entonces, si no tienes datos de ausencia por propio fundamento, porque no los tienes, y tú has hecho un modelo de otro modo, haciendo pseudoausencias que no sabemos muy bien qué es, y que da algo, pero no sabemos muy bien qué significa, ¿cómo coño vas a validar? Si nosotros hacemos encuestas para ver quién gana el partido político y luego no se celebran las elecciones, ¿cómo podemos validar si la encuesta está bien o está mal? O sea, lo que estoy diciendo es que carecemos de una parte de la información. El AUC es sensibilidad, la cantidad de aciertos en los unos, y especificidad, la cantidad de aciertos en los ceros. Y es una medida, ¿vale? Y sabemos que el threshold que rompe la variable continua esa en 2 para decidir, ¿vale? Tiene que ser la esquinita de arriba izquierda, que es el punto que maximiza la sensibilidad y la especificidad. Bueno, el sitio en donde el threshold en el cual yo acierto más en los unos y acierto más en los ceros. Entonces, en mi opinión, y por lo que me ando peleando, es porque intentemos en la medida de lo posible, sabemos que no tenemos esa información, pero que intentemos sacarla de las piedras. Y los que la saben son los biólogos que trabajan con los animales, con los seres vivos esos. Esa gente sabe qué territorios han estado muestreados por ellos y no han aparecido. O sea, si tuviéramos en los atlas el mapa de distribución y al lado el mapa del esfuerzo, de los sitios en donde han ido y cuántas veces han ido, aproximadamente, aunque sea aproximado, podríamos decidir, mira, en este sitio han ido mucho y el bicho no está. Ese cero me lo creo más. Incluso podríamos pesar ese cero, decir, pues mira, ese es un cero relativamente bueno porque se ha ido 1400 veces. Y en este sitio también hay cero, pero solamente se ha ido una vez. Pues vale, los dos los metemos, pero le damos un peso a este 1 y a este por 1400 y a este por 1. Y corremos el modelo. O sea, en la medida de lo posible, que saquemos partido a la información que desgraciadamente se ha perdido. Cuando se muere un taxónomo o un biólogo que recoge datos, se muere un montón de información, que es precisamente la que no ha publicado. No ha publicado nadie el atlas de los no, de las ausencias, y eso es una desgracia, y la vamos a perder. Entonces, en la medida que trabajéis con un grupo, si trabajáis con anfibios, y hacéis un muestreo con 25 expertos, y veis dónde se acumula la información y dónde hay muchos papers, pues esas zonas van a ser buenas. Ahí yo me fío de que no lo hayan colectado. El cero es bueno, y ahora ya juego. Y aplicas el AUC, y aplicas lo que haga falta. Y entonces si vas al campo y tienes la oportunidad de ir al campo, sabes dónde hay unos sitios y debes ir a muestrar dónde potencialmente... Sí, podrías hacerlo, sí. Siempre teniendo en cuenta que la presencia es una evidencia empírica. Cuando tú ves algo y está allí, es que está allí, a no ser que te equivoques en la determinación, pero que la ausencia es una probabilidad. ¿Cuántas veces tienes que ir? Perdona. Si vamos a buscar dónde se ha encontrado una especie parecida, pero no está, podemos inferir que... Sí, esta es otra manera, perfecto. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, la gente que trabaja con el género rana, pues probablemente va a recoger especies del género rana. Entonces, si se encuentra una cita de rana dalmantina, pues también la coloca. O a lo mejor va buscando tal cosa y eso pasa de ello, pero siempre es más probable. Por eso te quiero decir que aunque en el Atlas de las Aves, simplemente con que hubiera un mapa general al principio del Atlas que te habla de todos los lugares de colecta que se han hecho desde 1900, ¿no? ¿A dónde ha ido la gente a recoger esa información desde 1900, ¿no? Bueno, pues vale, entonces sabemos qué sitios no se han muestreado y qué sitios se han muestreado. Y le podemos asignar un valor a esos ceros. Pero necesitamos ceros. Y los background no sabemos qué son. Es una cosa rara los background. Dime. Yo quería, perdón, siguiendo un poco el paralelo que te das, pues, por ejemplo, de las encuestas electorales, has dicho un 1%, por poner un número, ¿no?
personas a las que habría que muestrear. En el caso de un territorio, el que sea que estemos estudiando, ¿qué porcentaje necesitaríamos de ceros de ese territorio? O sea, si estamos, por ejemplo, en cuadrículas de 1 por 1, ¿cuántas cuadrículas 1 por 1 sería un buen número aceptable para... Buena pregunta. En estadística hay unas reglas montadas para definir cuál es el tamaño de la muestra para tener estimas de la población, ¿vale? Y hay unas formulitas hechas, pero requieren que las variables sean normales. Entonces, puedes acoplar eso, pero siempre está supeditado por lo que tienes. Entonces, entendamos que hay... ¿Sabéis lo que es la prevalencia? Lo han hablado, ¿no? Lo habéis hablado. Bueno, pues hay 3 prevalencias, no una. Hay 3 prevalencias. Hay la prevalencia del bicho, que es en el territorio donde yo miro, la cantidad de puntos de presencia que hay respecto al total del territorio, donde vive el bicho. Esa prevalencia la desconocemos, porque yo aquí saco la cantidad de píxeles de 1 por 1 o de 10 por 10, que, en donde tengo citas de presencia respecto al total de píxeles del territorio este. Pero aquí también a lo mejor está. O sea, la prevalencia de la especie precisamente es lo que queremos buscar. Bueno, esa prevalencia es la que desconocemos, es decir, cuánto ocupa esta especie de este territorio, de verdad. Luego está la prevalencia de la muestra, que es la que tú estás hablando. Es decir, yo he elegido 25 unos y solo tengo 72 ceros. O tengo 10 ceros, o tengo 520 ceros. No lo sé, pero es la muestra que tú tienes. Y esa prevalencia de la muestra no tiene nada que ver con la prevalencia de la especie. Tú quieres utilizar esa prevalencia de la muestra para sacar al final la prevalencia de la especie. Y luego está la prevalencia de validación. Tú puedes al final evaluar si tu modelo es fiable o no fiable con unos datos que usas para evaluar, que te has guardado en el bolsillo, por ejemplo, o que alguien ha ido al campo a recogerlos. Y esa prevalencia no tiene por qué cuadrar ni con la del training, ni con la que has hecho el modelo, ni con la que tiene la especie. Por ejemplo, si tú... Es muy fácil predecir, lo pongo en un que no hay elefantes en la Antártida. Eso es facilísimo, ¿no? No hay elefantes en la Antártida. Entonces, si yo hago un modelo del elefante e incluyo como territorio la Antártida, voy a acertar en esa parte. Entonces yo voy a tener un porcentaje de acierto en las ausencias impresionante. Y voy a decir que mi modelo es excelente. Y me va a salir una AUC por narices, porque la AUC está condicionada por el acierto en las presencias y el acierto en las ausencias, muy grande. Es decir, si ustedes quieren hacer un modelo y quieren acertar y que el referee no les diga nada, aumenten el STEM. Pongan la Antártida o pongan un sitio en donde el bicho no está. Y entonces aciertan sin problemas. ¿Os dais cuenta de la falacia? Y si te pones muy estrechito, como decía antes el compañero, justo en el área, hostias, ahí las vas a pasar canutas. Las vas a pasar canutas porque buena parte de los ceros que hay ahí metidos en ese área son probablemente falsos. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, ese es un problema que es difícil de solventar, pero por lo menos vamos a trabajar con lo que tenemos. Vamos a trabajar. Si eres capaz de sacar 50 ceros, pues venga, 50 ceros. ¿Que eres capaz de sacar 100? Pues con 100. Trabaja con la prevalencia en el training del modelo con la que tú tengas. Pero date cuenta que esa no es la prevalencia del organismo. Si tuvieses la posibilidad de hacer un muestreo, hipotéticamente, de un territorio que tiene 500 cuadrículas UTM de 1 por 1, por ejemplo, ¿no podrías poner un número? Pues vamos a ver, yo si pudiese, sí. Pues por ejemplo, pues digo, voy a hacer un modelo de fulanito de tal en la península ibérica. ¿Es un bicho que vive por toda la península? No. Pues entonces yo no voy a ir a los sitios de donde no está. Buena gana de encebollarme. O sea, vive solamente en el cuadrante norte. Bueno, pues me voy a hacer el muestreo en el cuadrante norte. Ahora que pienso, restringo ya el STEM, ya, vale. Y ahí me estoy complicando la vida, porque es donde es difícil. Los ceros estupendos son los que te dicen, aquí estoy, y aquí justito ya no estoy. Hostias, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué coño es lo que pasa aquí para que ya no esté? No me interesa el cero que está allí, a tomar por saco. Ese es fácil de predecir. Los elefantes en la Antártida es fácil de acertar. Entonces, vale, pues cojo ese territorio, me complico la vida y cojo ese territorio chiquito, como dijisteis antes, ¿no? Ahí con un convex o con lo que sea, en esa parte, vale. Y ahora lo que hago es, pues por ejemplo, divido el territorio como hacen los encuestadores para acertar en política, en una serie de regiones ambientales, conforme a las variables que creo yo que mejor están adecuándose a este animal.
Si es un anfibio, pues coño, tengo que meter los cursos de agua, ¿no? Y si es el carbonero garrapinos, pues las poblaciones de pinos. No metas ahí las otras frondosas porque le importa 3 pitos. Entonces, hago un muestreo con esas variables, un diseño de muestreo con esas variables y elijo lo que yo pueda hacer. Y me digo, bueno, pues mira, aquí habría como 4 regiones, pues por lo menos voy a hacer 5 muestreos aquí, 5 aquí, 5 aquí. Oye, yo no puedo 5, pues haz 3. Ah, pues podemos hacer 10 porque nos juntamos. Pues venga, pues haz 10. Mejor, para ti tienes una N mejor. Entonces, empiezas a hacer. Y ahora aquí tienes unos datos. Y ahora vas a tener buenas presencias y muy probablemente buenas ausencias. Depende del training que tengas tú a la hora de pillar el pajarito, de pillar el anfibio o de las veces que vayas. Si vas 3 veces en cada muestreo, mejor que si vas a 3 localidades diferentes. ¿Por qué? Porque eso te permite sacar la detectabilidad del sitio. No lo he cogido, no lo he cogido, lo he cogido. Ah, no. Entonces ya sabes que esa especie tiene una detectabilidad diferente en un lado, que no te puedes jugar con eso. Y ahora con ese conjunto pequeño, parcial de datos, haces un modelo. Y lo validas excelentemente, porque tienes datos de verdad. Hacemos la encuesta y fallamos. Luego gana otro candidato. Bueno, pues hemos fallado. Veremos por qué hemos fallado y vamos a intentar hacerlo mejor la siguiente vez. Nos ha faltado una variable, nos ha faltado n, teníamos que haberle preguntado más a los de clase baja, yo qué sé. Pero lo otro son mapas en colores, tío. Perdón. Habláis de espacio, pero no de espacio geográfico, por lo menos en las explicaciones de estos. Sí, yo hablo de espacio geográfico. Además, este ejemplo, si no lo he hecho, mal hecho por mi parte. Este ejemplo es, esto es geografía, esto probablemente es geografía, esto es geografía, lo de las islas es geografía. Claro. Geografía, historia. Sí, pero en los modelos no está incluido, a no ser que le des un valor a esas, enmascarándolo con dándole 0 o 1 por el efecto isla. Por ejemplo, eso lo hemos hecho en alguna ocasión. Sí es verdad que no se hace. En términos generales eso no se hace. Pero hay otra manera de intentarlo. Y es la que os decía antes. Mira, cuando, por ejemplo, hacemos un modelo para pasarlo al futuro, ¿no? Tenemos el escenario A2, B2, el agua, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Y hacemos el modelo con el presente y trasladamos ese modelo al futuro. Entonces ahí estamos asumiendo algo que en estadística elemental no se debe de hacer. Y es que tú estás asumiendo que ese valor del parámetro de la temperatura, ese es fijo, o sea, ese es el valor por el cual hay que multiplicar los datos para obtener la respuesta. Es decir, la especie está condicionada constantemente por ese valor de la temperatura. Si tú en vez de ahí metes, por ejemplo, un limitante de dispersión, una covariable como esta, otra cosa, ese valor cambia. Y si metes más, cambia todavía más, hasta que al final lo puedes dejar en 0 casi en ocasiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo carajo hacemos? ¿Qué pasamos al futuro? Por ejemplo, una especie que solamente viva en Sierra Nevada. Si hacemos el modelo de esa especie en toda la península ibérica para ver cómo va a cambiar al futuro, nos va a salir que hay una variable climática o 2 o 3 que son altamente relevantes para explicar esos unos respecto a estos ceros. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho calor y aquí no hay calor, aquí arriba no hay. Entonces te sale que hay una variable climática excelente. Pero la causa de que esa especie esté allí no es la temperatura que tiene ese sitio, es que se quedó encerrada. Entonces le estamos dando un peso al clima que no tiene. Y cuando hacemos la extrapolación, mira, ayer me encontré en el congreso este que te dije donde estaba tu jefe, Regino, un tipo que tiene un ejemplo precioso. Yo me quedé con la boca abierta y es flipante, pues es el pinzapar, ¿no? Tiene los pinzapares, los pinzapos, ha salido una ley, una reglamentación para los pinzapos muy estricta, de modo que no se pueden cultivar, nadie puede venderlos por si tú quieres tener un pinzapo en tu casa, ¿no? Pues en el patio, loco. Entonces no se puede porque es una especie altamente protegida, etcétera. No se pueden hacer cortas de madera, todo lo que os imaginéis, ¿vale? Eso, nos hemos puesto estrictos y el pinzapar no se puede. Entonces hay decaimiento en los árboles. Hay un tipo que está estudiando el decaimiento, hay pinzapos que se van muriendo y aparecen las copas atacadas ya por determinados insectos, se van muriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Los insectos no es que maten el árbol, llegan cuando el árbol se muere. ¿Vale? Igual que nosotros nos morimos y empiezan a salirnos larvas por todos los lados. Entonces, el tipo estudia eso y se va al pinzapar
que hay en el norte de África. Las condiciones climáticas son prácticamente similares, iguales. La tendencia climática desde los años 70 es todavía, si cabe, mayor. Ha habido más calentamiento en el norte de África que acá, pues, ligeramente. Y sin embargo el pinchapar de allá abajo está excelente, no tiene nada de decaimiento. Entonces, la causa no es el cambio climático. ¿Cuál es la causa? Entonces el tipo se da cuenta que la causa que está detrás de eso es la manera en que se utilizó el pinchapar. O sea, el pinchapar se cortaba de raíz, se utilizaba, la gente iba, cortaba leña, etcétera, etcétera, hasta cuando se protege exhaustivamente, y allá abajo siguen todavía los monitos yendo con su burro y cortan y se llevan trozos. Entonces ese es el pinchapar no es un lugar natural, es un lugar antropizado y que requiere un cierto manejo, y en el momento en que dejan de manejarlo pierden vigor las plantas, etcétera, etcétera, y termina por morirse. O sea, la política de protección que hemos hecho está dando por saco. Y cualquier modelo que hiciéramos con el pinchapar, y no tengo más que ver el libro recién editado con modelos predictivos con las plantas, tú tienes el pinchapar de la península ibérica, tiene una manchita aquí, y para el año 2070 ha desaparecido. Pues no va a desaparecer por el cambio climático. Hay otra causa detrás. ¿Cómo sacamos la verdadera causa de ahí? Ese es el reto de este asunto. Y otra cosa es, ¿por qué no lo que hemos visto hasta ahora, yo no he visto que se le dé mucha importancia a las densidades de otro tipo de modelos, ¿no? Porque en realidad en la segunda diapositiva que os puse hablábamos exactamente de eso, de que utilizamos la presencia ausencia como una herramienta, como una observación imperfecta, sí, como una cuestión que es de tiempo y de escala y es un snapshot de unos datos que están mal, ¿no? Y que lo que hay debajo es una abundancia está regida por factores ecológicos que no conocemos. Entonces, ¿por qué no se usa abundancia? Porque a esa escala, tener abundancia de ese dicho que te sirva para ajustar un modelo, que además en cada sitio las condiciones ecológicas van a dar lugar a sus propias curvas de abundancia. Hoy día no tenemos esa información. Por eso los modelos de distribución son un sustituto grosero de algo que quizás dentro de muchísimo tiempo podamos hacer mucho mejor, que ahora mismo... No, yo creo que casi nunca vamos a tener esos datos. O sea, ¿eso quiere decir que los modelos contemplan la posibilidad de ponderar presencia? Se puede modelizar la abundancia directamente, claro. Que no son los que damos en este taller. Claro. Pero se hacen con los mismos GLM. Con los mismos GLM que hace el otro. En vez de hacer una regresión logística, coge que dice que la variable es Poisson, a tomar por saco, y tú haces. Puedes hacerlo. Pero fíjate que pasa una cosa. Imagínate esto. Bueno, estos son árboles o animales que hemos fijado en un momento determinado. Claro, si fueran animales estarían moviéndose los canallas, ¿no? Pero árboles que se quedan quietos, ¿vale? Y son pies de árbol. Cada uno es un individuo. Perfecto. Entonces aquí hacemos un modelo de regresión logística, en donde tenemos los pies de árboles y lugares en donde no hay árboles. ¿Vale? ¿La resolución cuál es? Pues puede ser la misma del tamaño del árbol o la copa del árbol, la que decidamos ahí. ¿De acuerdo? Aquí no hay modelo de abundancia que valga. Aquí estás modelizando la presencia y a la vez estás modelizando la abundancia. Está todo unido. En última instancia, un individuo solo ocupa un lugar en el espacio y solo tiene una posibilidad, ocuparlo o no ocuparlo. O sea, cualquier variable de abundancia finalmente es una variable de presencia-ausencia. En animales es jodido porque nos estamos moviendo y rara vez ocupamos dos ejemplares del mismo espacio, menos en determinadas circunstancias que no vamos a mencionar, para no liarla. Pero ahora imagínate que ya cambia la resolución. Y el motivo de que cambie la resolución vamos a ver cuál es. Empezamos a cambiar la resolución y empezamos a graficar esto en cuadraditos. Y entonces decimos, aquí es un 1, aquí hay 2, aquí hay 1, 2, 3, aquí es un 4, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, un 6, aquí hay un 2 y aquí hay un 0, y aquí hay un 0 y aquí hay un 0. Ahora ya tenemos un dato de abundancia, de densidad, de cobertura. Ahora ya tenemos un dato cuantitativo. Ahora parece que podemos hacer otra vez lo mismo, ¿vale? Y entonces sí podemos modelizar, pero ya no lo hacemos con presencia versus ausencia, pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos ampliado el STEM. ¿Y por qué lo hemos ampliado cada una de las resoluciones? ¿Por qué motivo lo hemos hecho eso? ¿Para qué hemos hecho eso? Pues eso lo hacemos porque no tenemos datos.
Porque como hay sitios donde nos falta información, no hemos cogido exhaustivamente todos los pies de árbol. Si lo hubiésemos cogido, ¿para qué necesidad tenemos de complicarnos la vida? Como no tenemos, y aquí hay sitios donde no hemos ido, hacemos una escala más grande, un poquito más grande, y cogemos la cantidad de individuos que hay dentro, y con eso tenemos una estima, y como todavía no estamos seguros, porque este 2 a lo mejor eran 5, pues mira, vamos a cambiarlo todo, y vamos a poner aquí, esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 1 y esto es un 0. Y ya está, una variable binaria otra vez. Y así no nos metemos en líos. Es nuestra carencia de información la que nos obliga a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es mucho más sencillo. Si tu principio es construir paper, pues tú te bajas los datos de la base de datos del magrama, no sé qué, te bajas los puntos de implanto, si tienes que ir al campo, coger esto, ¿no? Eso es impensable a una escala macro, es impensable completamente. O sea, lo tienes que hacer en un territorio chiquito, en donde tú juegues y tal. Y ahí las variables climáticas sí que tienes, no te van a explicar mucho, porque la dinámica del por qué está presente aquí y no está presente aquí puede ser por una cuestión metapoblacional. Ahora no está presente, pero dentro de 5 años está presente. Y puede ser vainas que no eres capaz de pillar con un GIS, que no sabes cuál es la fuente de error. Incluso pueden ser procesos demográficos puros. Bien, bueno, pues eso es importante. Significa que la determinación de la presencia o de la abundancia está condicionada por otras variables a esa escala que no son las locales y que son demográficas, caóticas o de vaya usted a saber qué carajo. Fijaros en otra cosa, esto es pérdida de información. Desde el principio teníamos una información. Como sabíamos que no era del todo buena, decidimos cuadrar esto, cuadricularlo, ¿vale? Y ahora, como tampoco estamos seguros de que estos números respondan de verdad a la cobertura y a esto, decidimos poner unos y ceros. El resultado que en un mapa tú tienes un lugar en donde el águila imperial ha sido vista durante los últimos 80 años y hay 7.400 registros de águila imperial en esa celda de 10 por 10 kilómetros, y es un 1, del mismo modo que es un 1, una celda en la cual solamente ha sido avistada en una ocasión un águila imperial, en 1974, por un tío con números prismáticos. Y los dos variables tienen el mismo nivel. Hemos perdido información un montón. Esto significa pérdidas de información. Y ahora con esto hacemos un modelo y nos sale un mapa continuo que habla de una cosa que se llama favorabilidad, probabilidad de qué, y pensamos que eso podría estar relacionado con la abundancia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo puede hacerlo? Si un 1 con una sola cita es igual que un 1 con 1700, en donde hay grandes poblaciones, y es lo mismo, ¿cómo vamos a pillar la parte interna? De verdad la variación. ¿Cómo vamos a sacar una variable de abundancia o que refleje el fitness? ¿De verdad lo estamos haciendo? ¿Y cómo lo vamos a validar? Si no tenemos los datos de abundancia, ¿cómo vamos a validar si eso de verdad es así? Si tuvieras si haces ese modelo para, imagínate que estamos antes con toda Europa, ¿no? Entonces haces ese modelo para toda Europa. Y luego imagínate que los polacos han hecho un esfuerzo de muestreo muy grande y tienen la abundancia de una zona de allí. ¿Podrías utilizar esos datos para validar tu modelo de...? Sí, puedes usarlo. La gente cuando lo ha hecho, lo que se da cuenta es de que hay una relación triangular. Las relaciones triangulares aparecen siempre en ecología. Es decir, lo que pasa es que en los lugares que aparecen en rojo, con altos valores de probabilidad o de favorabilidad, pueden ser lugares tanto que tienen altas poblaciones como que tienen bajas poblaciones. Y eso, ¿por qué? Porque ahí hay otras cosas que tú has perdido la información, ya no puedes recuperarla. Entonces ya la has perdido, ya estás usando una escala de trabajo o una escala de información, de calidad de información, que te impide recuperar lo primero. Entonces, ¿qué es lo que determinas? Determinas el máximo de abundancia que puede llegar a tener un lugar, pero no eres capaz de determinar la abundancia con propiedad, y es que probablemente es imposible, no se puede. Pero sí que podrías ver si tu modelo predice, es decir, que no solamente ausencia. No, pero es que el tema ese de idoneidad del hábitat o favorabilidad no está relacionado con la abundancia, son cosas distintas. Sí, es otro rollo. La gente intenta averiguar a ver si está relacionado, pero... Yo creo que solo he visto 1 o 2 estudios en los que haya una correlación parcial
idoneidad y abundancia. No se ha hecho, yo lo hice en un momento con otras plantas y no tiene, porque los factores que determinan la abundancia son otros que tú no tienes incluidos en el modelo de presencia-ausencia. Y sobre todo, ¿qué carajo es entonces la favorabilidad? De algún modo, no es probabilidad, no tiene una probabilidad oscila entre 0 y 1. No es probabilidad, es otra cosa. Entonces, esa medida que tenemos continua, que nos da un mapa en colores, que nos gusta tanto, bueno, que nos gustan los mapas en colores, ese mapa en colores tiene un valor más alto, y lo que significa es que si tengo un valor allí de 0,6, es que en 60 veces de cada 100 que yo encuentre un píxel con esas condiciones climáticas, probablemente yo voy a encontrar la especie. Pero me puedo encontrar en otros 40 con las mismas condiciones climáticas y la especie no va a estar. O sea, no significa probabilidad de ocurrencia, es otra cosa. Y en realidad el problema es que cuando tú analizas una distribución, si te das cuenta en una distribución, imaginemos que es así, tan finita, tan bien puesta, ¿no? Porque esto luego además tiene aquí rugosidades, aquí no entra, aquí no sé qué, aquí hay otra zona que es de presencia, aquí también. O sea, imaginemos que es una zona muy homogénea, ¿vale? Aquí hay dos cosas que tenemos que discriminar, que predecir. Uno es el borde, nos interesa el borde, y otro es el continuo que hay dentro. Es más difícil. Exacto, es mucho más difícil que el borde. Entonces, las medidas que usamos de AUC, etcétera, de discriminación, están tendiendo por lo menos a pillar el borde. Tenemos que pillar el borde. Y lo que nos interesa es una AUC o una medida de validación que no nos diga que hemos predicho bien aquí. Que esto era un 0, bueno, lo hemos predicho bien. Joder, pues hay unos cojones, para eso no te hace falta tanta vaina. Tienes que predecir este 0 de aquí y este 1 de aquí. Aquí, dame el borde. Dime a ver hasta qué punto has sido capaz de predecirme esto. Y ese modelo será bueno. ¿Pero qué? Pero no te fíes de la mancha interna. La mancha interna puede ser otra cosa. Entonces la mancha interna tiene que ver con la calibración, con otras medidas de validación que no son discriminación, que es calibración. Ahora se ven de vez en cuando trabajos de modelización de nichos ecológicos que hacen modelos de manera masiva. Sí. Miles de especies. 1.000, 5.000, 10.000, que además son comentados, se publican entrevistas de alto impacto. Sí, sí. Y visto desde donde lo veo yo, que desde fuera, digo, ¿pero dónde van estos? O sea, ¿cómo de bueno? ¿Para qué sirve esto? ¿Cuánta ciencia hay detrás? No puedo creérmelo, no puedo. O sea, vamos a ver, además es que es una perogrullada de algún modo. Es decir, ¿el clima a qué cambia? Bueno, pues es que estamos en frío, va a haber más calor. Vale. Pues entonces los bichos del sur cada día más van a subir para el norte. Joder, pues claro, coño, solo faltaba que el modelo te diera otra cosa. Pero no estás trabajando, no tienes una estima real. Por esos modelos se suelen hacer el cambio climático casi siempre, esas locuras así. Entonces no tienes ni idea de verdad de cuál es la influencia y el parámetro que afecta a esa especie por el clima. Lo que hablaba antes del pinza-par. No lo tienes, simplemente estás haciendo un proceso de modelización simple correlacional, asumiendo que hay una causa detrás, y lo que estás modelizando en puridad, si fueran inteligentes lo dirían, que creo que son inteligentes, que he dicho. No estás modelizando la especie, estás modelizando las localidades en donde aparece la especie. Entonces, si tú le dices a la gente, pues mira, las localidades donde actualmente vive el organismo son estas, y las localidades que van a cumplir las condiciones donde actualmente vive van a ser estas en el futuro. Coño, bien. Exacto. Pero no estás hablando de la especie, porque la especie no sé lo que va a hacer. Es que con esa cantidad de datos, quiero decir, trabajando con miles de especies, que son decenas de miles de citas, no tienes tiempo ni para conocer las especies. Nada. Ni discriminar qué citas son buenas, de cuáles no son buenas. Pero, es un trabajo previo que hay que hacer. Paco, si tú simplemente coges el mapa del presente, que te da el IPCC, y el mapa del futuro, y haces una diferencia de las temperaturas máximas del mes más cálido y las pones en la pizarra, ya lo tienes ahí. Ya tienes las zonas donde van a cambiar y donde no va a cambiar, ya están. No hace falta hacer nada más. Están ahí. ¿Tiene más sentido entonces hablar de comunidades o de ecosistemas, ¿no? cuando se aplican estos análisis? Se pueden aplicar. Pero la unidad de cambio y de adaptación es la especie. No puedes manejar un género... Sí, pero ahí no estamos hablando de evolución ni de especie. No es el individuo. Y ahí es, sí. Porque en realidad lo que modeliza es el esfuerzo, muchas veces el esfuerzo de muestreo, ¿no? En ocasiones es el esfuerzo de muestreo. Además es que
Otras técnicas, acaba de aparecer un paper de un holandés, se llama Ayers, pero demuestra que cuando tú le estás metiendo puntos, estos puntos que hay acá, ¿vale? Que aquí eran muy abundantes, aquí menos, aquí menos, aquí... Cuando tú haces Maxen con esos puntos, ¿vale? Lo único que te está modelizando, lo único, es la frecuencia de aparición de los puntos. Por eso la función de densidad es lo que está midiendo. Exactamente. Que se le ha explicado hoy, además, el tema de la función de densidad. La probabilidad de encontrar un punto en unas condiciones ecológicas. Exactamente. Entonces, claro, esa frecuencia, si responde a la biología del bicho, es decir, que de verdad ahí yo he hecho un muestreo estandarizado y ahí es que encuentro más individuos. Pues ole, lo has pillado. Pero si responde a la frecuencia de los muestreos, porque está cerca de la universidad y aquí iba la gente a muestrear, o tenía la casa, la residencia de su madre y iba allí a muestrear, pues entonces lo que te está sacando es cuántas veces iba al pueblo este señor de vacaciones. No, ¿dónde estaba el bicho? O sea, esa es la vaina. Pues desde mi punto de vista, o lo que le digo a mis estudiantes es, si tu experimento necesita de la estadística, haberlo planificado mejor. Y si tienes que usar la estadística, utiliza lo más simple, lo más parsimonioso, el principio de parsimonia, o sea, lo más sencillo, para contestar la pregunta que quieres contestar. Dedícale mucho tiempo a la pregunta y luego busca cuál es el método más sencillo para contestarla. Y no te vayas a por lo más complejo porque sí, porque te vas a encebollar y no vas a saber lo que sale. Estaba contándoles que hay dos motivos por los que la gente trabaja con Maxen, ¿no? Primero es porque el interfaz es muy fácil. Es muy simplón, sí. Y después porque por su propia idiosincrasia tiene siempre AUC alto. Sí. Estamos en una especie de tiranía del AUC. Sí, cierto. Que si al referee no le das un valor de AUC por encima de... Te le rechaza el paper. Ya te dice, sin tener ni puñetera idea de lo que está diciendo y te exigen el número, Sí. ¿no? Y sobre todo los que empiezan trabajando en ese ámbito, están obligados Claro. a obtener modelos que tengan AUC altos, y como Maxen los da y encima de todo es fácil de usar, todo el mundo está... Claro, sí, sí. De hecho, ¿cuántas citas tiene ahora el artículo original? Bueno, entre los 10 artículos más citados en la historia de la biología de recursos naturales, Aunque no lo entiende ni Dios. hay 4 y casi 5 que están relacionados con modelos. Se ha convertido en una locura exagerada que ha permitido que muchas revistas suban de impacto muchísimo y mucha gente haga su carrera, ¿no? Pero bueno, pero eso pasó también en los años 60 con la ecología de comunidades, con el que no hiciera Canoco en aquellos tiempos de análisis de tal, pues era un pringao. Y es recurrente, es la sofisticación del método y nuestra incapacidad, que parece mentira que seamos científicos, para pensar las cosas antes de hacerlas, ¿no? Nos fiamos mucho por lo que hay escrito, ¿no? Yo quería casi más una reflexión que estoy tratando así como de golf. Oye, ¿no hay agua aquí? Pero creo que puede ser una buena oportunidad. Porque yo con estos modelos llevo nada y menos, ¿no? Pero ¿Que llevas qué, perdón? nada y menos, quiero decir que muy poco. Ah. Entonces, realmente todo esto voy aprendiendo a lo bestia y me va sorprendiendo todo esto, ¿no? Pero sin embargo es algo que obviamente, como estoy diciendo, cada vez está más de moda. Yo creo que la gente tira también mucho por esto porque los mapitas es muy fácil, tiene mucho software de con unos datos o de presencia, taca. Y veo que cada vez hay más tendencia a esto, pero parece que sí, que lo que se hacía antes, que se sigue haciendo de ir al campo a una escala menor y que sacas tus transectos, sacas tus abundancias, tus ausencias, no estamos al tirarnos aquí y intentar entender todo a gran escala, perdiendo la oportunidad de conocer realmente cómo funcionan las especies. Pero eso puedes hacer las dos cosas. Pero es que aparte son Pero es dos que no se películas hace. distintas. Ya, pero es que veo que hay una tendencia como muy grande y parece que el tema del naturalismo, el origen... No, pero mira, ahora se está tendiendo a hacer modelos cada vez más dinámicos, que tengan en cuenta características, traits de las especies. Estamos empezando con dispersión porque era lo más obvio, se están empezando a mezclar modelos de distribución con modelos de dinámica poblacional y se está intentando mejorar todo lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué pasa? Que meterte el primero en ese tipo de mejoras con lo duro que es publicar en el ámbito de los modelos. Ya, sí, hay hacha, sí. A por los artículos, pues es complicado, pero ya tú estás, o sea, para ti los modelos se están poniendo de moda, para mí los modelos están bajando ya hace 2 o 3 años, y publicar ahora una proyección a futuro hecha solo con modelos de distribución es bastante complicado, aunque depende de tu nombre, pues a veces claro, puedes entrarlo o no. ¿Vale? Pero ahora lo que de verdad, si tú empiezas a ver el Journal of Biogeography, Diversity and Distribution, Qué bien. son todos modelos dinámicos que tienen más componentes que tienen Los joder, qué lujo. Predicción, en fin. O sea que esto en realidad lo que estamos haciendo aquí es introducir una técnica que está en su casa
pasado justo su punto álgido, pero que es necesaria para seguir avanzando en las metodologías que nos llevan a intentar predecir dónde están las especies o dónde van a estar en el futuro. Llegando más una reflexión que quería poner para que precisamente... Pero sí que en realidad no se está perdiendo de vista, porque cada vez, de hecho, hay mucha demanda de bases de datos de traits, para aplicar esos traits, hacer modelos que tengan más significado biológico que solo las presencias y las ausencias. Y esos traits, ¿cómo se consiguen? A partir de estudios como el que hacemos, ¿no? Entonces, no caen de suerte, mucho menos. Lo que sí que es más difícil es publicar un estudio de esas características en un sitio pequeñito cuando hay peña que está haciendo distribuciones en 3 continentes, ¿no? Entonces, pero eso también era lo que hablábamos ahora, eso de hacer cosas con datos tan grandes que tú no sabes la incertidumbre de los datos, ni el método, ni de la pero es lo que hemos hablado siempre, es entre no saber nada de la distribución continental de esa especie a poder dar un paso adelante reconociendo los errores que tiene ese paso, es mucho mejor que quedarte sentado y decir, no, ese modelo está mal. Y luego pensemos una cosa, a medida que vamos aumentando la escala, es esto. Si vamos aumentando la resolución estamos perdiendo información de base, pero como no la tenemos buena de base, lo que estamos haciendo al aumentar la escala y aumentar la resolución de los píxeles es mejorar. En puridad es mejorar, es decir, que yo diga que en todo este área la especie está presente, no la estoy cagando, es verdad. Y respecto a este otro área en donde la especie está ausente, ¿no? Entonces, cuando tenemos información parcial, ir aumentando el píxel y aumentando la ventana de ver nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, el nacimiento de la macroecología, que es una ciencia que puede venir de medio biogeografía, medio ecología, medio vaya usted a saber qué, pues es intentar encontrar si hay pautas en los patrones que ya desde Humboldt se miraban a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, eso es un objetivo loable. ¿Por qué no va a serlo, no? Entonces, lo único que... Lo que yo he venido a decir no es esto es una mierda, no se haga. Lo que yo he venido a decir es háganlo ustedes, pero háganlo con precaución y con cabeza, ¿no? Entonces, nada más, pero creo que es un objetivo loable. Hay gente que quiere mirar las cosas a pequeña escala y a pequeña resolución y va a los procesos ecológicos que están detrás, y hay gente que lo está mirando desde arriba. Pero la gente que mira desde arriba y la gente que mira desde abajo tienen que darse cuenta que ni lo que él encuentre en esa localidad va a ser la tónica para todo, puede que ahí pase una cosa y en el otra parte del área de distribución pase otra completamente diferente, eso puede ocurrir perfectamente. Entonces él está examinando lo que está examinando en ese lugar, y el que está mirando desde una escala muy grande no tiene por qué encontrar ninguno de los factores causales a la escala pequeña, no tiene por qué, son otras cosas, estamos viendo otra imagen desde otro punto de vista. Entonces los dos son objetivos loables, ¿no? El problema ha sido cuando se utilizan los modelos para predicciones al futuro, por ejemplo, sin hacer determinadas asunciones de lo que puede ocurrir ahí, ¿no? O cuando se están utilizando modelos tipo Maxent que lo que te sacan es lo que metes, o sea, prácticamente prueben ustedes o probar vosotros. Habéis aprendido ya a usar Maxent, ¿no? Pues es muy fácil. Pues entonces ahora os inventáis una variable. Inventaros una variable, la que os dé la gana, y la metéis como predictor en una especie. Ya verás tú cómo predice. La que sea, la inventáis. Hay un artículo de Duncan Golicher de Bournemouth en el que se inventó variables de campos continuos con R, eran variables aleatorias pero que tenían estructura espacial. Y les empezó a meter puntos y a ver los AUC, puntos aleatorios, ¿no? O sea, eran variables aleatorias con estructura espacial y puntos con distintos grados de agregación. Y empezaron a salir modelos con AUC. Eran datos completamente aleatorios. Cualquier cosa tiene un patrón espacial. Es inevitable, y cualquier cosa se predice con variables ambientales porque tiene un patrón espacial y punto pelota. Pero es que podéis hacer lo contrario, podéis inventaros cualquier cosa, podéis coger los volcanes no responden a variables climáticas, ¿no? Responden a la corteza terrestre, ¿no? Coged los volcanes y coged los puntitos donde hay volcanes en Europa y hacéis un modelo, y os sale. ¿Por qué? Porque están todos en donde choca la placa euroasiática con la africana, tío, están abajo. Entonces abajo hace más clima y predice los volcanes con una U del 0,90 y algo. O sea, los volcanes son consecuencia del incremento en las temperaturas. Podéis hacer un modelo y para decir dónde van a quedar los volcanes en el año 2100. Si os lo aceptan es la hostia, tío. ¿No os parece que al menos parcialmente los problemas son complementarios entre escalas?
A la gran escala tenemos mucha dificultad en tener presencia y ausencia, pero buenas capas de factores. Y a la escala local tendremos la facilidad de producir presencia y ausencia con un esfuerzo de campo pero aceptable, pero las capas, porque las capas que me suenan indicadas o son categóricas y no continuas o no existen. Se tienen que hacer, o sea, ahora todo el mundo estamos con WorldClim y con las capas que se van generando, climáticas y de tipo ambiental. Siempre me suena que al menos con plantas las edáficas serían necesarias. Serían importantísimas, claro. Pero cualquiera de vosotros puede construir un mapa. O sea, tú te das un paseo, te haces un transecto, te das un paseo por el campo y vas tomando con el GPS y dices silicio, calizo, ¿no? Y tú te construyes tu cartografía. O sea, estamos dependiendo mucho de la cartografía externa y fíjate una cosa, que las variables climáticas son interpolaciones. En España hay 3.000, 4.000 estaciones de meteorológicas o menos, y con eso hacemos una interpolación y le damos una resolución de 100 metros. Y la hacemos. Y metemos el MDT debajo, la altitud, no sé qué, y vamos a pillarlo casi todo. ¿Cómo es que somos capaces de dar un panorama climático bastante acertado y no somos capaces de hacer lo mismo con los bichos? Coño, porque en un lado tenemos 5.000 y pico estaciones que toman datos, de verdad, y a cada sitio tiene su dato. Y con eso se puede interpolar, claro que sí, y con menos también se puede interpolar. El problema es la ausencia de una información fiable en el caso de los organismos, ¿no? Entonces seguimos haciendo modelos porque lo otro es más complicado, salir al campo a tomar datos, pero tenemos que pensar que aunque seamos modelizadores, la información básica es la otra y no debemos de dejar perder nunca la relevancia del dato biológico y que ese es el fundamento de todo. No es lo mismo un gestor que tiene 1 millón de euros para invertir y se plantea que lo que tiene que invertir es en un proceso de modelización en donde va a comprar una estación de trabajo, etcétera, etcétera, y va a hacer modelos para todas las especies de vertebrados o de invertebrados de España, a que alguien diga, bueno, vamos a establecer una red, igual que una red meteorológica, una red de 10 observatorios en donde vamos a mirar la fauna. Y vamos a establecer un protocolo claro y vamos a gastarnos todos los años y vamos a poner una trampa de malés, una trampa tal, una trampa... Y vamos a establecer, dentro de 30 años tenemos unos datos estupendos. Nadie los está tomando. Entonces no es lo mismo una inversión que la otra. ¿Y por qué? Porque al gestor alguien le ha vendido que eso es, que aunque no tengamos datos somos capaces de predecir lo que va a hacer la fauna y la flora. Alguien le ha vendido esa moto y se lo ha creído porque son así de panolis. Se la han creído y están invirtiendo en ese asunto. Y da la impresión de que nosotros somos capaces, tiene un interés político, somos capaces de saber lo que va a ocurrir en el futuro porque tenemos algoritmos genéticos con pipas de calabaza que son capaces de hacerlo. Y lo que alguien le tenía que decir al gestor es que tenga precaución en las medidas que toma porque tenemos unas incertidumbres enormes y que hay que empezar a tomar datos serios ya para poder tener medidas reales a tomar dentro de 20 o 30 años, si llega. Y que ahora prime el principio de precaución. Entonces es muy diferente la estrategia. En uno tú apareces como el sabio y en la otra apareces como el ignorante. Es que tú no te puedo decir nada, me tienes que dar más datos, es que no hay, es que hace falta dinero, hay que establecer una red. En uno apareces el sabio y en otro apareces el ignorante. ¿Qué nos gusta a todos? ¿Aparecer como sabios o como ignorantes? Como sabios, tío. Ese es un problema, pero es un problema social y un problema de cómo detecta la gente la ciencia, el conocimiento científico, etcétera, etcétera, ¿no? Es un problema grave. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros.